Historia de la aviación. Módulo 1, Antigüedad, siglo XVIII, primeros diseños y teoría. Se cree que en los tiempos muy antiguos, desde que el hombre es hombre en la tierra, pues, o el ser humano ha pisado la tierra, pues, se cree que tenemos la forma más antigua de expresión, que data de 65.000 años, más o menos, es la época de los neandertales, pues, donde expresaron o dibujaron en paredes con pinturas rupestres su entorno, pero no hay todavía, en las que hay, pues, o las que se han descubierto, no hay alguna que exprese que ellos hayan querido volar o imitar el vuelo de las aves. Pero esto no quiere decir que de repente no lo hayan pensado o lo hayan querido hacer. Pasamos a la siguiente, que la civilización sumeria. A los sumerios, aquí quisiera también hacer una corrección con lo que tenemos y la fotografía de unos jeroglifos, que son dos civilizaciones totalmente diferentes, los sumerios y los egipcios. Los sumerios datan desde los 5.000 años hasta los 2.500 años antes de Cristo. Se le atribuye la creación de la escritura. Ellos estuvieron en la Mesopotamia antigua, hoy en día Irak. Y la fotografía que tenemos son de unos jeroglifos muy polémicos, por cierto, donde aparecen unas aeronaves, o se asemeja a unos dibujos de una aeronaves. Estos jeroglifos están ubicados en el templo funerario del faraón Seti I de la 19ª dinastía. Él fue el segundo faraón de la 19ª dinastía. De hecho, estamos hablando de los egipcios, estuvieron más o menos del 2000 antes de Cristo hasta después de Cristo, que bueno, fueron conquistados, pues, por los romanos. Continuamos con la historia muy, muy conocida, la de Dédalo e Ícaro. Dédalo fue un gran ingeniero, arquitecto de la Grecia antigua, donde el rey Minos lo lleva para la isla de Creta y lo hace construir un laberinto. Lo mantiene cautivo durante muchísimo tiempo. Dédalo tiene un hijo con una esclava del rey Minos, lo llaman Ícaro. Ahí, él después decide huir de la isla con su hijo, diseña y elabora unas alas de madera con plumas pegadas con cera. Logran escapar de la isla volando. Ícaro continuó volando cada vez más alto. Su padre lo advertía, pero él nunca le hizo caso, hasta acercarse mucho al sol, calentando la cera, derritiéndola, y fue desprendiendo las plumas. O sea, se fue desarmando este artefacto, donde él ya no pudo volar y cayó al mar y murió. Dédalo, afligido de esta pérdida, la zona donde él cayó lo llamó Icaria. Él continuó su vuelo hasta llegar a la isla de Sicilia, donde el rey Cócalo lo acogió, pues le dio protección. Dédalo, en agradecimiento, le construye un templo en honor al dios Apolo, y como ofrenda le dio las alas que él construyó. Esa es más o menos la historia de Ícaro y Dédalo. En la otra diapositiva nos dice aquí la civilización maya. Quisiera hacer otra corrección aquí con la fotografía que aparece. La civilización maya, si bien es cierto, estuvo entre el 2000 al 1500 antes de Cristo, pero la fotografía del artefacto que parece un avión, una aeronave, se conoció como pájaros de Otún. Esto fue porque fueron encontrados en Colombia, en el río Otún,
Se conocen 24 de estos objetos que están en un museo. Hay más, por supuesto, pero muchos están en colecciones privadas. Fueron robados, pues, algunos y hoy en día están en colecciones privadas y algunos desaparecidos, pues son de oro. Esta fue una etnia indígena, llamada los Quimbaya, que dataron del 500 antes de Cristo hasta el 1600 después de Cristo. Fueron muy conocidos por la elaboración de piezas de altísima calidad en oro, pues. Y bueno, han también generado mucha polémica hoy en día por asemejarse a una aeronave. Aquí tenemos otro personaje de la historia de la aviación, lo que se llaman los pioneros, pues. Tenemos Arquitas de Tarento. Vivió entre el 430 y el 360 antes de Cristo. Fue filósofo, matemático, astrónomo, estadista. Fue un general de griego, pues. Conoció a Platón, fueron muy amigos. Diseñó, elaboró en madera un artefacto que lo llamó la peristera, la paloma en la traducción. Él logró que esa paloma volara 150 metros con una cuerda y impulsado por un chorro de aire. Lo que no se conoce hoy en día es cómo generaba ese chorro de aire para mantenerse en vuelo. Fueron cosas que todavía no se han encontrado, o sea, permanece perdido en la historia por los momentos hasta que alguien consiga esos escritos. Continuamos. La linterna de Kunming en el 300 antes de Cristo. Se le atribuye la elaboración y creación a un general Sue Lian. Se utilizó para amedrentar las tropas o asustarlas, pues, de las tropas enemigas. También se sabe de la cometa, de la creación de la cometa. En el 559 hay registros de que se experimentó con seres humanos, pues, que volaban estas cometas. Hay una historia de un emperador, el emperador Zhuao Yang, que experimentó con prisioneros. Uno muy famoso fue el hijo del emperador anterior, donde lo lanzó con la cometa desde lo alto del palacio, cruzando las murallas de la misma, sin sufrir lesiones, pero a la final fue ejecutado el muchacho. Continuamos con Adas ibn Firnas en el 852, un musulmán, como todo, pues se lanzó desde una mezquita en la ciudad de Córdoba con una gran lona, parando su caída sin sufrir grandes lesiones. Se le atribuye el precursor del paracaidismo. En el 875 diseña y crea un artefacto parecido a semejanza a lo que Dédalo en la mitología griega hizo, pues. O sea, una estructura de madera cubierta con tela de seda y plumas de aves de rapiña, para asemejar el vuelo. Se lanzó desde una colina donde planeó por un breve espacio, pero sobrevivió, pues. El aterrizaje sí fue un poco aparatoso, donde se fracturó las piernas. Continuamos con Eilmer de Malmesbury, un monje benedictino en el 1010 después de Cristo, inspirado por Firnas, de lo que hizo, pues. También este monje era estudioso, pues, del arte de volar, de querer volar. Fabricó un artefacto similar y voló 200 metros, que es lo que se conoce con Robert Bacon, Inglaterra, en el 1290 después de Cristo, un monje franciscano, estudioso también de las artes del vuelo, inspirado por Arquímedes, donde estudió la densidad de los elementos. Él decía que si una máquina con características adecuadas
el aire podría soportar esa máquina al igual que el mar puede soportar un barco o un navío, pues. Sus primeros diseños de verdad fueron que en el diseño quedaron ahí, pues. Vamos al otro personaje de la historia que se llama Leonardo da Vinci en el siglo XIX. Da Vinci fue, bueno, un gran científico, inventor, aparte de eso, escultor, pintor, hasta médico, pues. Era un personaje multifacético entre todo, pues, muy avanzado para la época. Él fue la primera persona en diseñar estos proyectos de máquinas para volar. Diseñó planeadores, el ornitóptero, que asemeja el movimiento de las alas de las aves. No hay constancia de que él haya fabricado alguno de ellos, o sea, de que lo haya hecho, pues, haya materializado esos proyectos. Pero sus diseños fueron tomados en cuenta entre el finales del XIX y en el siglo XX. Científicos tomaron sus diseños y los reprodujeron, pues, los elaboraron con tecnología moderna, los cuales fueron exitosos, pues. El planeador voló, pues. Continuamos con otro personaje de la historia, Bartolomeo Lorenzo da Gusmão, padre jesuita. Patentó y fabricó el aerostato, una especie de globo hecho de papel, con aire caliente. En 1709 alcanzó a volar 3 metros de altura, pues, con este globo hecho de un papel grueso, pues, que lo apodaron el padre volador en su momento, pero fue perseguido por la Santa Inquisición por tener esas ideas, pues, y murió en España en 1724. ¿Okay? Continuamos con otro personaje, Emmanuel Swedenborg, en el siglo XVIII, Suiza. Los primeros estudios de la aviación. Este señor fue un científico, teólogo, filósofo, hasta místico. Publicó gran número de libros de matemática, de geografía, geología, química, mineralogía, astronomía, anatomía, biología y hasta psiquiatría. O sea, este señor también, tipo Leonardo da Vinci, un amplio espectro en la ciencia y en el conocer. Publicó un esbozo que se denominó de una máquina para volar en el aire en 1716. Serían resueltas esos problemas, pues, que él vaticinaba